Buenas tardes, estimados directores del Estado de Zacatecas. En primer lugar, agradecemos a la Secretaría de Educación Pública de esta entidad a habernos invitado a través de la Dirección de Fortalecimiento Educativo, en donde, gracias al maestro Erasmo Cardona Rodríguez, tendremos la oportunidad en este segundo momento de tener un conversatorio. En este momento nos acompaña como experto en dirección el maestro Cuauhtémoc Guerrero Araiza, el maestro Joel Espinosa Obispo, director de una escuela primaria en el estado de Morelos, y el supervisor José Antonio Alvarado, supervisor en Iztapalapa, en la Ciudad de México, quienes a partir de este título de este curso, taller titulado Liderazgo Académico para Fortalecer los Aprendizajes en Contexto de la Estrategia de Aprender en Casa 2, tendremos este conversatorio titulado Diseño de la Estrategia Didáctico de Apoyo al Colectivo Docente. ¿Por qué lo hemos titulado así? Una de las preocupaciones más importantes que tienen ahora nuestros directores es en esta nueva normalidad social que estamos viviendo, en escenarios complejos, ante la ausencia de actividades presenciales, se ha promovido que directivos y docentes diseñen nuevos y originales escenarios en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro, la mayor preocupación ha sido cubrir los contenidos de los planes y programas de estudio que se proponen, sino también apuntar a la selección de contenidos imprescindibles para la vida. Sin embargo, uno de los problemas que estamos padeciendo es el diseño de estas actividades didácticas, en donde el director, como responsable de la escuela, tiene que estar trabajando juntamente con sus docentes para que esto sea una realidad. Este conversatorio, entonces, tiene la finalidad de conversar sobre la importancia de diseñar estrategias y situaciones didácticas auténticas, significativas, para que los directivos de escuela orienten y asesoren a sus docentes en contexto de confinamiento. ¿Para qué? Para ajustar, orientar, diseñar y buscar estrategias didácticas que respondan a los enfoques actuales y contenidos imprescindibles para la vida. Bien, en ese marco, entonces presentaré a nuestros tres expositores. En primer lugar, presentaré al maestro Cuauhtémoc Araiza, experto en dirección educativa. Él ha sido profesor también de enseñanza primaria, egresado de la Nacional de Maestros, licenciado en Sociología, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Ciencias con especialidad en Investigación Educativa, egresado de la Dirección de Investigación Educativa del CINVESTAP del Instituto Politécnico Nacional. Ha colaborado en la Secretaría de Educación Pública con proyectos de investigación muy importantes. Se ha desempeñado también como coordinador en programas también de la propia Secretaría muy importantes en épocas pasadas, pero también ha realizado actividades de asesoría académica en distintas normales de nuestro país. Actualmente es profesor titular A de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco, en donde atiende a estudiantes de pedagogía en la materia de teoría pedagógica y formación docente. Durante su estancia en la SEP, coordinó la elaboración de documentos, orientaciones técnicas para fortalecer la acción académica de la supervisión y orientación para fortalecer los procesos de evaluación en la zona escolar dirigidos a equipos directivos de educación básica. Bienvenido, maestro Cuauhtémoc. Muchas gracias, maestro Marcos. También nos acompaña el maestro José Antonio Alvarado Ramírez. Él es supervisor en un área de Iztapalapa de la Ciudad de México. En su formación académica, sabemos que él es un profesor de educación primaria, egresado también de la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en educación básica, egresado de la UPN y licenciado en Pedagogía de la UNAM, actualmente como pasante, y que además él en distintos momentos y por distintas instituciones ha tenido una formación a través de diplomados y seminarios en temas de formación docente,
gestión educativa, supervisión escolar, asesoría educativa y competencias docentes impartidas por universidades públicas y privadas. Su experiencia laboral ha sido como docente en educación primaria, también para adultos, ha estado como profesor de bachillerato, en educación normal, como director de escuela y actualmente como supervisor de educación primaria. Ha sido también asesor académico y facilitador de diplomados en cursos y talleres. Finalmente quiero presentar al maestro Joel Espinosa Obispo. Su formación académica del profesor Joel ha sido profesor de educación primaria, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, licenciado en Psicología Educativa, egresado de la Escuela Normal Superior de la misma Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Tiene una especialización en formación docente, una maestrante en innovación educativa y tiene también como trayectoria profesional. Ha sido profesor de educación primaria, profesor en preparatoria, ha sido docente en educación normal, en la normal superior y actualmente es director en educación primaria. También él ha estado colaborando como asesor técnico pedagógico de zona en primaria. Actualmente, como director de la escuela primaria, profesor Miguel Salinas en Santiago Tepetlapa, Tepoztlán, Morelos. Bien, pues iniciemos nuestro trabajo en este conversatorio. En primer lugar, haremos la pregunta, la mecánica de este proceso será a través de... Tendremos un primer momento en donde cada participante le daremos 6 minutos para que expongan a partir de una pregunta generadora. Le pediremos primero que participe el maestro Cuauhtémoc Guerrero, en segundo lugar el maestro José Antonio Alvarado y en tercer lugar el maestro Joel Espinosa. La pregunta es, maestro Cuauhtémoc, ¿cuál es la importancia para un director escolar tener claridad en los enfoques y los contenidos básicos imprescindibles para la planeación de actividades didácticas auténticas, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación a esta conversación. Yo quisiera señalar antes que nada, bueno, agradezco que se me presente como experto, pero realmente los expertos son nuestros compañeros maestros, directores y supervisores. En diálogo con ellos, pues he reconocido situaciones que pongo como notas para el diálogo en esta conversación, ¿no? Yo quisiera comentar, para poder responder a esta pregunta sobre la importancia de tener claridad en los enfoques y los contenidos básicos, yo quisiera recordar algunas de las funciones básicas que todo director debe tener, que son como las más elementales desde la perspectiva de la administración o de la teoría de la administración, y que puede adquirir más o menos características, pero que son como las básicas. Todo director en una institución educativa y en una organización en general debe realizar funciones de planificación, en el sentido de dar una orientación a la tarea a través de la identificación de objetivos, desarrollar actividades, promover la consecución de las actividades. Debe tener una función también de organización en el sentido de distribuir los recursos, de posibilitar las acciones, de ayudar a la formación de los sujetos. Debe tener una función de dirección en el sentido de construcción de identidades y de visiones que ayuden al desarrollo de las tareas. Por supuesto, una muy importante tiene que ver con la animación, en el sentido de convertirse en el sujeto que convoca la realización de las tareas. Estamos hablando en este caso de liderazgo, y también es importante el elemento de control, no en el sentido de una fiscalización del trabajo, sino de asegurar que se den
condiciones para que todos en conjunto cumplan con las metas establecidas. Esta parte a mí me parece sustancial que tenemos que recordar porque son 5 funciones que siempre debemos atender y que estas funciones están enmarcadas dentro de una lógica, de un sentido sustancial. ¿Cuál es la tarea de nuestra organización? Y en este caso, siendo la escuela, pues la función o más bien la finalidad sustancial de esta organización es el logro de los propósitos educativos. Entonces, planeación, organización, dirección, liderazgo, control deben estar planteados en términos de lograr que el colectivo de trabajo avance para crear condiciones hacia el logro de los propósitos educativos. De hecho, por ejemplo, si nosotros revisamos, me traje por aquí unas notitas, el documento de perfiles, criterios e indicadores de la función directiva que están ahora planteados para el ciclo 2021, se establecen perfiles, criterios, señalaré un criterio que establece la normatividad, los lineamientos normativos, el criterio 3.1, que dice que todo directivo dirige la construcción de una perspectiva compartida de mejora en la escuela. En ese sentido, provoca la construcción de una perspectiva general que todos deben de tener para poder avanzar en el proceso educativo, articula el esfuerzo de todos los profesores. Cuando uno revisa estos indicadores y criterios, pues lo que uno observa principalmente es de que se cumplen o se establecen estas funciones básicas que acabo de señalar. Bien, me parece que esto era importante porque un asunto aquí que nos plantea la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con los enfoques y los contenidos básicos? Bueno, pues esto tiene que ver con que si la finalidad de la organización es el logro de los propósitos educativos, ¿dónde vamos a encontrar el sentido específico, claro y operativo sobre lo que debe hacer la escuela? Y eso lo encontramos precisamente en los documentos que para efecto se establecen para la educación básica y que es el plan y programas de estudio. En este sentido, un director, si quiere cumplir esas funciones básicas de planificación, organización, dirección, liderazgo y control, no tiene otra más que apoyarse en el conocimiento de los propósitos curriculares, sobre los contenidos, los aprendizajes que se esperan, sobre los enfoques pedagógicos y desde esa perspectiva ir planteando una cuestión muy concreta que tiene que ver con la planeación de actividades didácticas en la planeación de los profesores. Vamos, de esta perspectiva general, me voy a esta perspectiva muy concreta. Un director tiene que saber orientar en la construcción de la planeación de los docentes en la medida en que forma parte de la tarea sustancial de la función directiva. Lo dejo por aquí, por lo pronto, maestro Vinicio, con estos elementos. Muchas gracias. Gracias, maestro Cuauhtémoc. Daremos ahora la palabra, entonces, al maestro José Antonio Alvarado, que nos hable sobre la importancia para un director tener claridad en los enfoques y los contenidos básicos imprescindibles para la planeación de actividades didácticas auténticas. ¿Qué nos diría el maestro como supervisor? ¿Cuál es su punto de vista desde esta perspectiva? Muchas gracias, maestro Marco. En primer lugar, también quiero agradecer la oportunidad de participar en este conversatorio con todos ustedes, a Innovación y Asesoría Educativa y a la Secretaría de Educación del Gobierno de Zacatecas. Esta pregunta, sin duda, es clave para quienes trabajamos en el sistema educativo nacional y en particular para educación básica. Y como bien ya lo mencionó el maestro Cuauhtémoc, una de las tareas fundamentales de todo director es tener claro cuáles son los propósitos educativos para trabajarlo en el aula, para trabajarlo con los maestros, al acompañarlos. Sin duda, una herramienta fundamental es el plan y programa de estudios, que es un documento rector del deber ser, así lo conocemos, ese libro gordito blanco que todos cargamos, está establecido ahí todo lo que es el deber ser
en este caso de la educación obligatoria. Y ahí en este documento se plasma lo que se debe de enseñar y lo que se debe de aprender en las escuelas, en este caso las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional. Sin duda es fundamental para los maestros, para los directivos, para los supervisores, para los apoyos técnicos pedagógicos, que lo conozcan. Conocerlo lo suficiente para ponerlo en práctica en las aulas y en las escuelas. Para el director es muy importante no solo que lo conozca, o sea, no basta conocerlo como lo dice el perfil de indicadores que acaba de mencionar el maestro Cuauhtémoc, sino tener un dominio claro de los enfoques, los contenidos básicos, que podríamos decir, aquellos que sean imprescindibles, porque son la base para acompañar el trabajo docente. ¿Qué pasa si el director no tiene claro estos enfoques y estos contenidos básicos imprescindibles? Sin duda estaría caminando sin un rumbo claro, estaría caminando un tanto a ciegas, puesto que en el plan y programa de estudios nos establece los enfoques y además los contenidos, y estos nos sirven como de parámetro para poder acompañar a los maestros. El hecho de que no los conozca, el hecho de que no lo tenga claro, seguramente va a enfrentar dificultades, precisamente para acompañar a los maestros, para orientar, para asesorar al personal docente, cuando estos tienen que elaborar su planeación didáctica. Y bueno, sabemos que en el mercado abundan un sinfín de planeaciones didácticas, a veces eso lo buscamos como una solución rápida, el bajar o comprar planeaciones didácticas elaboradas por otros, y por supuesto con sus respectivas consecuencias para nuestros niños y niñas. Yo pienso que lo fundamental es que los maestros diseñen sus propias planeaciones educativas. Y para esto quiero recuperar las ideas de Ruth Harp. Ella dice que la planeación es un ejercicio mental en el cual uno prevé los aspectos o elementos fundamentales de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí no hay que perder de vista que cuando un maestro planifica sus clases, generalmente nos preguntamos el para qué, el qué, el cómo, el quiénes o quién, el cómo me voy a dar cuenta si mis alumnos están aprendiendo. Respondiendo básicamente estas preguntas, digo, no son todas ni las únicas, me sirven como base para hacer una planeación didáctica. Y para ello es muy importante tener claro el enfoque de cada asignatura. El plan y programa de estudios de educación básica está estructurado en diferentes asignaturas y cada una de ellas cuenta con un enfoque pedagógico en particular. El tener claro el enfoque pedagógico implica pararse desde un ángulo donde uno focaliza o visualiza el tratamiento didáctico correcto de los aprendizajes esperados para que los estudiantes aprendan significativamente, tanto de manera individual como de manera colectiva, a partir de la mediación del papel del docente como un facilitador. Sin duda ha cambiado mucho el papel del docente en las diferentes reformas. Hoy en día, con el plan y programa de estudios que se encuentra vigente, lo que se pretende es que el maestro sea un mediador, un facilitador para que los niños puedan aprender. Para esto es necesario que el maestro pueda diseñar o crear situaciones didácticas innovadoras, diferentes, en donde el alumno vaya construyendo su propio aprendizaje de acuerdo a sus propias necesidades. Bien, pues hemos avanzado ya sobre dos perspectivas bastante claras. El maestro Cuauhtémoc recupera rápidamente para que un director tenga clara su tarea organizativa, de liderazgo, de control, tiene que tener claro forzosamente los planes y programas, aquellos aprendizajes que son imprescindibles para la vida. Mientras que el maestro Toño pone sobre la mesa la importancia de hacer un ejercicio mental bien claro sobre qué es lo que queremos que logren nuestros alumnos, hasta dónde queremos que lleguen. Y obviamente eso requiere pues un ejercicio de planeación
de los aprendizajes que queremos que lleguen nuestros alumnos. Y bueno, veamos entonces ahora de manera directa como un director, desde su punto de vista, cuál es la importancia de tener claro estos planes y programas y aprendizajes imprescindibles para los alumnos. Escuchemos al maestro Joel Espinosa. Adelante, maestro. Muchas gracias. Quiero agradecer a Innovación y Asesoría Educativa AC la invitación. Desde luego al maestro Marco Vinicio, que fue el intermediario en este caso. Yo creo que una de las preguntas fundamentales en estos momentos es ¿a dónde va la escuela? La escuela, ¿cómo debe de sobrevivir en este nuevo proceso? La escuela, como la conocíamos, era un espacio donde acudía la comunidad educativa, los niños, los padres, los maestros, a desarrollar una función social. Hoy no hay esa escuela como tal, está dispersa en cada uno de los hogares. Entonces, desde nuestra experiencia en un pueblo pequeño del estado de Morelos, con carencias, partimos de la realidad, esta realidad que estoy comentando. Si cada uno de los directores tiene la lectura correcta de qué es lo que se necesita en ese momento y qué necesita su comunidad educativa, podrá empezar a construir o a desarrollar una estrategia. Una de las primeras cosas que creo que es fundamental en un directivo es la sensibilización humana. Somos entes especiales, personas diferentes al conjunto de la sociedad, porque trabajamos con seres humanos, somos más sensibles, somos más receptivos. Y eso se tiene que transmitir hacia los compañeros, ser empático con cada uno de los compañeros, y esto implica también una reubicación en el rol de la escuela tradicional a la escuela con esta nueva realidad. Debemos de fortalecer la empatía con los maestros, en el sentido de que hay unas nuevas condiciones laborales, o sea, no son las mismas, hay nuevas condiciones laborales, y obviamente esto exige mayor disposición, mayor entrega, diversificar la aplicación de estrategias, formas multimodales de enseñanza y de aprendizaje, horas extenuantes de trabajo, horarios flexibles, discontinuos. Es decir, si el maestro se siente comprendido por su directivo y siente que el directivo es capaz de defender la posición del maestro ante la comunidad escolar, ante los padres de familia, ante la sociedad, y lo hace de tal manera que se identifica con que hay una necesidad también como ser humano, como padre de familia, como madre de familia y como trabajador. Entonces, en este contexto, habría que iniciar un diálogo con los padres de familia, un diálogo franco, abierto, honesto, sincero, donde tendrían que conocer los padres de familia cuáles son las nuevas condiciones laborales de los maestros y cuáles son las nuevas condiciones de trabajo en la escuela para que haya un resultado eficiente o cercano a la eficiencia. En ese sentido, revalorar la función del docente y crear conciencia en los papás que tienen que asumir un rol diferente al que venían asumiendo, de pasividad, de sí mostrar interés, pero no estar inmersos directamente en el proceso educativo con sus hijos. Y hoy los padres serán los ojos, serán los oídos del maestro que tenía asignada la tarea de mediador y que hoy tiene que recurrir como mediador a la tecnología y tiene que recurrir como mediador al padre de familia para que pueda entrar en contacto con el niño y que de esa manera haya un trabajo fructífero de manera colectiva. En nuestro caso, creemos que lo primero es trabajar con la comunicación asertiva con los padres, con los maestros y con los niños, y necesitábamos hacerlo en un espacio directo, cara a cara, con todos los riesgos que eso implicó, pero fue necesario que los papás también expresaran cómo se sentían
que los papás también nos dieran a conocer sus frustraciones, sus necesidades, sus alternativas. Bueno, yo quiero decirles que la experiencia de nuestra escuela parte a partir del 2017 con un sismo muy cerca del epicentro de nuestra escuela. Se derrumban los baños, nos quedamos sin agua y había que atender a los niños extramuros, en casa, ¿no? Ahora se llama en casa, pero en ese momento era la alternativa. Así es de que tuvimos la necesidad de empezar a trabajar con planeaciones, a través de guías para los padres. Los niños iban con los papás y los teníamos ahí, podíamos conversar con ellos. Esa experiencia nos permitió llegar a marzo del 2020 con un antecedente que más adelante pues, podremos ampliar en este sentido cuál es la estrategia que estamos utilizando. Muchísimas gracias, maestro Joel. Efectivamente, el maestro Joel, como señaló el maestro Cuauhtémoc, es prácticamente el experto porque vive la situación directamente en contexto. Entonces, poner sobre la mesa las condiciones laborales, las condiciones educativas, con quién hay que dialogar, con quién hay que trabajar, con quién hay que entenderse para que, entendiendo una confianza profesional con el docente, construir nuevas formas de trabajo en un contexto totalmente inédito y diferente. Gracias, maestro Joel. Entraremos al segundo momento. Le vamos a pedir al maestro primero, Cuauhtémoc, que nos apoye contestando esta pregunta. Desde su perspectiva, maestro Cuauhtémoc, ¿qué tipo de actividades didácticas sugiere en contexto de confinamiento para que los docentes impulsen situaciones auténticas? Bien, yo he seguido una ruta donde planteo las funciones importantes de los directores y apelo directamente al conocimiento de los propósitos educativos, porque estamos en una situación excepcional. Es verdad que no estamos en la escuela de todos los días, la escuela en los salones de clase, y estamos en una situación nueva, desafiante para todos, pero en estas nuevas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que posibilitar? En ese sentido, no hay ruta diferente. La ruta es tratar de lograr que los chicos desarrollen aprendizajes en el marco de lo que nuestros planes y programas están planteando. Por supuesto, como lo han señalado nuestros colegas, la situación exige una lectura diferente de las circunstancias. Y en ese sentido tenemos que valorar qué es lo que podemos hacer en las condiciones actuales tan complejas en términos de acceso a recursos, en términos de tiempo, en términos de posibilidades de diálogo maestro con los alumnos. Lo que no se puede perder de vista es, aun cuando no exista la escuela como la conocemos, el director debe ser capaz de crear una visión de conjunto. No puede permitir que cada maestro vaya por su lado. La tarea del director es aglutinar, convocar, crear sentido, conducción en la tarea. Y ahí el marco definitivo es el plan y programas de estudio. Ahora bien, ¿qué es importante para plantear situaciones auténticas? Por un lado, yo creo que un director debe tener claridad sobre cuáles son los propósitos educativos, cuál es el perfil de egreso y cuáles son los aprendizajes imprescindibles que se requieren. Esos aprendizajes se pueden adquirir en la escuela y se pueden adquirir en la casa. Pero si un profesor no tiene claridad sobre qué son esos aprendizajes, pues entonces, por mucho que pueda haber una comunicación director-maestro, no va a ser funcional. El director debe tener capacidad de orientar al profesor en el sentido de qué es lo imprescindible. Si nosotros vemos el perfil de egreso, por ejemplo, en el caso de lenguaje y comunicación, se dice, ¿cuál es el perfil? Se requiere que los estudiantes comuniquen sentimientos, sucesos e ideas de manera oral escrita en su lengua materna. La comunicación es importantísima. Si vemos varios de los elementos que tienen que ver con este perfil de egreso en los aprendizajes esperados,
podremos distinguir que hay varios aspectos que son sustanciales. Recupero uno: elaboración de textos que presentan información resumida proveniente de diversas fuentes. Este aprendizaje implica un nivel de complejidad diferente en cada uno de los grados de la educación primaria y de la educación secundaria, pero prácticamente es el aprendizaje sustancial. Si esto no lo tiene claro un maestro, si el director no ha ayudado a crear una identidad, no funcionan las cosas. Con televisión o sin televisión, la tarea es del directivo ayudar a crear una identificación de metas, aprendizajes y tareas. Y luego viene lo siguiente: ¿qué es esto que nos está preguntando el maestro Marco? ¿Qué es eso de situación auténtica? Bueno, yo creo que la noción de situación auténtica tiene que ver con un planteamiento referido a que el maestro debe ser capaz de orientar a los estudiantes en la adquisición de aprendizajes a partir de presentar situaciones muy concretas que tengan que ver con elementos de su contexto y que le den una significación a la tarea que el alumno está realizando. Vamos, todo esto, si lo tenemos claro hasta cierto punto, que no es fácil tenerlo claro, sigue habiendo planes y programas y cambios y muchos maestros siguen sin entender qué es lo que se está demandando por diferentes circunstancias. La institución a veces da mala información, a veces el profesor confía más en sus experiencias previas, pero el asunto es de que no queda todavía claro qué se persigue. Pero si lo tuviéramos claro, podemos generar tareas, podemos generar actividades en las distintas circunstancias en las que nos encontramos, con televisión o sin televisión, con guías o sin guías, con el WhatsApp, pero podríamos nosotros avanzar. Voy a tratar de aclarar más en mi siguiente participación lo que entiendo por situaciones auténticas. Gracias. Gracias, maestro Cuauhtémoc. Sin duda que poner el punto central de que estas actividades auténticas deben estar situadas a partir del contexto de los alumnos es fundamental. Maestro Toño, ¿qué nos podría decir al respecto de esta pregunta? Claro que sí. Hemos transitado de más de 6 meses en confinamiento. Todo este trayecto de tiempo en el que hemos trabajado a distancia, en esa primera experiencia de aprendizaje en casa 1 y ahora con aprendizaje en casa 2, creo que hemos aprendido. O sea, sin duda hemos aprendido y mucho. Desde el manejo de las tecnologías, que honestamente se nos dificultaba. Incluso algo que hemos observado es que muchos maestros jóvenes, nosotros teníamos la creencia de que ellos dominan muy bien la tecnología, pero luego resulta que ante este reto que estamos enfrentando, no precisamente lo dominan como un recurso didáctico, que es donde estamos trabajando de alguna forma. Y algo fundamental, o un principio básico en este tiempo de pandemia, hemos tratado de no trasladar la escuela tradicional al trabajo a distancia, ya sea de manera virtual o directamente en casa. Afortunado o desafortunadamente, hemos encontrado experiencias de todo tipo, ¿no? Experiencias muy innovadoras donde los maestros crean actividades que hacen que los alumnos piensen, reflexionen, analicen, y otros no tanto, donde los maestros prácticamente dan una clase a través de una plataforma, por ejemplo, pero donde el alumno solo escucha y el maestro es el que habla, ¿no? Cuando decimos que el maestro es insustituible, es porque nos estamos refiriendo a un profesional de la educación que gusta, que se apasiona por el arte de enseñar a sus educandos. Para esto implica facilitarles los procesos de aprendizaje a partir de sus propios saberes, intereses y necesidades. Un poco lo que Cuauhtémoc mencionaba, considerando el contexto de cada escuela. La República Mexicana por sí misma tiene una gran diversidad cultural, contextual, y estoy seguro que no es lo mismo enseñar en Iztapalapa que enseñar en Zacatecas, que enseñar en Baja California. O sea, esto nos reta para que quienes ejercemos la docencia tengamos que crear situaciones muy concretas, muy particulares,
ya sea que las denominemos auténticas o de otra manera, pero creo que lo más importante es que vayan resolviendo las diferentes problemáticas que enfrentan nuestros alumnos. Para ello, sin duda, se requiere diseñar. Diseñar es crear, es imaginar, es construir actividades en donde el alumno, vuelvo a reiterar, piense, imagine, pueda crear, leer, buscar información, analizar, sintetizar o resolviendo pequeños problemas de la vida cotidiana. Todo esto implica, entonces, tener claro un buen diagnóstico grupal. Ya estamos en el desarrollo del ciclo escolar, en donde ya, en teoría, todos los maestros contamos con un diagnóstico grupal. Un diagnóstico donde podemos dibujar a través de las letras de quiénes son nuestros alumnos, cuántos son, cómo están. Sobre todo esto, cómo están, porque de nada me sirve que yo pueda crear actividades muy innovadoras, pero si mis alumnos no están bien de salud o si han tenido familiares que han sufrido del virus del COVID. Es importante saber qué les gusta. También es importante saber con qué dispositivos tecnológicos cuentan, si tienen internet, porque esto es lo que me va a ayudar a diseñar las actividades dependiendo de las condiciones y las necesidades de cada uno de ellos. Es importante también saber en qué aspectos quedaron rezagados nuestros alumnos en estos 6 meses de trabajo. Finalmente, creo que es importante considerar toda la gama de recursos disponibles. La tecnología nos ayuda y nos ayuda mucho. Tenemos fichas, tenemos guiones, manuales, libros de texto, las mismas plataformas, las redes sociales, todo ello nos ayuda a hacer nuestro trabajo, pero sí hay que tomar en cuenta que no todos cuentan con este tipo de servicio, con este tipo de recursos. Y ahí que al tener que planificar una clase, una situación didáctica, necesariamente debemos de considerar las condiciones y el contexto de cada alumno. Finalmente, creo que es importante que nuestros niños no dejen de aprender cosas útiles para la vida. Como bien lo dijo el maestro Cuauhtémoc, con tele, sin internet, con internet, el alumno no deja de aprender. El alumno sigue aprendiendo en casa. Está aprendiendo quizás no los contenidos que debería de aprender conforme al plan y programa de estudios, pero algo está aprendiendo y sin duda con estos aprendizajes le quedarán en la memoria histórica para en algún momento dado de la vida volver a enfrentar otro tipo de emergencia como esta. Gracias, maestro Toño. Sí, sin duda que el plantearse situaciones y actividades auténticas, como bien nos señala el maestro Antonio, debe partir sobre un conocimiento profundo de los alumnos. Sin duda que aquí tenemos muchas variables sobre cómo conocer a nuestros alumnos cuando están en casa. Y bueno, tener como punto de partida también un principio, no llevar la escuela tradicional a la casa. Es decir, donde solamente el alumno escucha y el maestro habla. Bien, son ideas fundamentales que debemos de tomar en cuenta. Esto. Maestro Joel, ¿qué nos dice usted respecto al tipo de actividades que sugiere para sus maestros en contexto de confinamiento? Veamos cuál es su experiencia en esto. ¿Qué opina sobre esto? Gracias, maestro. Adelante. Sí, muchas gracias. Voy a retomar algunos elementos que ya han mencionado los maestros aquí. El diagnóstico fundamental. Nosotros de marzo a junio nos dimos cuenta que perdimos 70 alumnos porque no entramos en contacto con ellos por las condiciones. Para esta nueva etapa en la que se plantea de nuevo el Aprende en Casa 2, ya teníamos datos muy precisos de qué es lo que no deberíamos de hacer. Tenemos el dato de que de cada 30 de nuestros niños, 10 tienen internet, tienen aparatos, computadoras y tienen conectividad. Otros 10 tienen una tablet o un teléfono y ocasionalmente tienen acceso a internet. Y tenemos otros 8, entre 8 y 12 niños que hay un solo teléfono en casa y ese teléfono lo ocupa la mamá para trabajar
para desarrollar sus actividades y ocasionalmente se los presta para que vean qué dijo la maestra, qué dejó la maestra. Con esta realidad, nosotros partimos entonces de que habría que trabajar con la equidad con base en los niños y que aquel niño que tuviera solamente un lápiz pudiera tener la misma posibilidad de trabajar como el que tiene todos los instrumentos tecnológicos. Entonces, decidimos que los maestros iban a elaborar sus guías de trabajo, dado que el programa es muy extenso, tendría que tomarse como referente el perfil de egreso del siguiente año. Así fue como iniciamos una estrategia que llamamos nosotros regresar la escuela a la casa. Entonces, lo primero que hicimos fue comunicación asertiva, ya lo mencioné, una sensibilización emocional, de empatía entre director, docentes, alumnos, y el establecimiento de 6 compromisos con los padres de familia, los maestros. El primero de ellos tiene que ver con un horario específico, un espacio donde nosotros decimos la misma mesa que sirve para planchar la ropa, que sirve como comedor, debe de ser el escritorio donde va a desempeñar su trabajo. Otra de los espacios es la disciplina en el horario, la entrega puntual de los trabajos de calidad y responder a los llamados de la escuela de los docentes y directivos. Y finalmente, desarrollar en los alumnos el uso y el manejo de la tecnología. 6 compromisos en los que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa fue estableciendo cuál sería su papel, cuál sería su rol. Y de esta manera iniciamos entonces la estrategia de regresar la escuela a la casa y construir desde la casa una nueva forma de vivir la escuela. Todos los lunes los maestros elaboran un video donde dicen vamos a trabajar en esta semana estos y estos contenidos, y los días viernes hacen una revisión junto con los papás de qué pasó, cómo avanzaron, qué situaciones problemáticas tuvieron. Entre esos contenidos, algo fundamental es que establecimos una rúbrica general para todo este proceso. En la rúbrica general, lo primero igual es presentación en tiempo de los trabajos, calidad de los trabajos, ante la imposibilidad de un horario de 6 horas de trabajo, porque somos escuela de tiempo completo, decidimos la calidad en lugar de la cantidad. Entonces, los trabajos son menos, pero de calidad, donde observamos desde el trazo de la letra, la ortografía, la toma de lectura, donde los niños presentan un video, a veces lo hacen de manera personal con el maestro, a veces la maestra llama y hace la lectura. En otras ocasiones está el director, y recientemente incorporamos al supervisor en videollamadas para ver cómo están avanzando los niños, qué dificultades tienen, qué hace falta, qué podemos apoyar, y entrevistarnos con los maestros también en cuáles son las necesidades. Estas rúbricas las conocen los papás, las conocen los niños, y desde luego que ya en cada tema, en cada asignatura, los maestros en particular van estableciendo sus rúbricas de trabajo. Esta estrategia, hasta el momento, nos ha dado resultados muy interesantes. Tenemos solamente 6 niños con los que hemos perdido contacto. No sabemos qué sucedió con ellos. Tenemos 11 niños que están de manera intermitente, y el resto de nuestros 154 alumnos hemos tenido éxito en el trabajo. Entonces, yo creo que el eje central para nosotros es la formalidad escolar en la casa, donde el niño se siente, esté bien peinadito, bien dispuesto con sus útiles ahí en su escritorio, en tiempo y en forma para entrar en contacto con su maestra. Gracias, maestro Joel. Sin duda también pone su experiencia en este caso, y hemos abordado varios aspectos muy importantes. Sin duda que poner sobre la mesa como muy importante la calidad en lugar de la cantidad, eso le da
certeza al director, certeza a los maestros, que es muy importante que los maestros valoren qué es lo que tienen que ir avanzando en los aprendizajes importantes, imprescindibles, y qué tipo de actividades son las que tienen que realizar. En este sentido, entraríamos a esta parte de la conversación con una tercera pregunta. ¿Cuáles son algunas de las herramientas para el diseño de estas actividades didácticas auténticas, particularmente en contexto de confinamiento, que ustedes sugieren como expertos en educación? Maestro Cuauhtémoc, adelante. Sí, creo que abonaré a la parte de la herramienta. Creo que tenemos que todavía darle una vuelta al sentido de la situación auténtica, pero antes de eso quiero recuperar la participación del maestro Joel, que fue muy interesante. Creo que los diferentes elementos que él nos ha comunicado nos hablan de la existencia de una visión de escuela compartida por los maestros. Eso es muy importante. Antes de este proceso vivimos el anterior, el que sacudió completamente, y tuvimos reportes en el sentido de comunicación, buscamos información, diálogo, pero supimos de muchos directores que estaban como imposibilitados de generar una línea de trabajo con los profesores, incluso de supervisores que estaban en la misma situación, y realmente las directrices venían desde la autoridad superior hasta los maestros. Ahí se estaba perdiendo el sentido de la tarea directiva y no puede perderse. El ejemplo que nos acaba de mostrar el maestro es muy importante. Generar perspectiva, visión de conjunto. Él utilizó ahorita, recupero dos elementos importantes, formalidad y equidad como dos principios aglutinadores de la tarea en construcción de todos. Me parece bien. Ahora, yo creo que en esto, igual ellos tienen sus definiciones, pero yo subrayaría la parte del contenido curricular, y ahí es donde entra la idea de situación auténtica, porque igual podemos trabajar sobre cuestiones de formalidad, igual podemos establecer algunos rasgos comunes de trabajo, pero el centro tiene que ver con la cuestión de cómo aprenden los chicos y cómo lo que aprenden puede ser de utilidad, ¿no? Y en el marco de una oferta tan diferente y en condiciones tan distintas como las que se están. ¿Qué sería esta idea de situación auténtica? Que está ligada un poco a la idea también de aprendizaje situado y que viene en el principio 7 de los principios pedagógicos del plan y programas de estudio, tiene que ver con tratar de alimentar el protagonismo de los estudiantes como constructores de conocimiento a partir de la creación de situaciones de reflexión, de desafío cognitivo, en las cuales ellos pongan en juego los elementos de su contexto, resuelvan problemáticas cotidianas que le ayuden a alimentar, a desarrollar los aprendizajes, las habilidades que está planteando el programa de estudios. Hace rato leí lo de la comunicación. ¿Qué buscamos? Que comuniquen. Y entonces, por ejemplo, algo muy importante en un aprendizaje situado sería, o en una situación auténtica, perdón, tendría que ser, por ejemplo, la lectura y la escritura, sí, pero de cuestiones cercanas a ellas. Tonucci, un pedagogo italiano, menciona, dice, hay proyectos que ahora les podemos plantear a los niños en casa. Por ejemplo, escribir alrededor de los alimentos, que eso incluso los programas lo mencionan, pero que a lo mejor hay que darle un sentido mucho mayor. Están en casa los niños, están con mamá, están con papá, pueden trabajar en función de las actividades cotidianas, en la observación de la preparación de los alimentos, en la creación de las recetas particulares, en la comunicación de la receta que ellos tienen con otros chicos, exponiendo sus hallazgos a través de dibujos, de trabajos. Eso tal vez como un complemento de la televisión, porque con la televisión están viendo, pero a veces los maestros no llevamos el mismo ritmo de la televisión. Igual, si no tienen televisión, puede ser una actividad que pongamos por el WhatsApp, pero aquí la lógica o la idea sustancial es el aprendizaje en una situación auténtica. Tonucci dice, ¿y por qué no les proponemos que, por ejemplo, clarifiquen
cómo está el sistema eléctrico, claro, con cuidado, pero cómo funciona, cómo son las conexiones del sistema eléctrico de la casa. O, ¿por qué no planteamos reflexiones en torno a la pandemia, donde ellos puedan escribir, donde ellos puedan escuchar las noticias? Acaba de pasar una información del presidente de la República donde se habla de la posibilidad de las vacunas para todos a partir de diciembre. Bueno, se puede generar reflexiones con los chicos a partir de esa información. Ahí es donde estamos hablando de situaciones auténticas que implican también la noción de situación auténtica, está vinculada con aprendizaje profundo. Aprendizajes donde los niños tratan de desarrollar más sus habilidades cognitivas y que implican entonces de parte del profesor también una orientación basada en la lógica de la evaluación formativa, no evaluación entendida como número, sino evaluación en el sentido de retroalimentación, orientación para la construcción de la actividad, devolución de información en la medida de lo que se pueda. Yo creo que si tenemos claridad sobre este aspecto, dadas las condiciones que tengamos, podremos alimentar de alguna manera el desarrollo de los aprendizajes en comunicación con los padres de familia. Eso es importante. Tenemos dentro de esta situación tan difícil recuperar algo positivo en términos de aprendizaje. Gracias, maestro Cuauhtémoc. Sin duda que poner en el centro la visión compartida de la escuela es una tarea fundamental del director y no perder de vista que el contenido curricular es el centro de la tarea. Segundo, que hay que ponerlo sobre la mesa como un desafío cognitivo para los estudiantes, echar mano como herramienta de la realidad, de lo que están viviendo en contexto los niños, y finalmente esto nos lleva realmente a tener una evaluación en proceso formativa para que en situación de realidad y de contexto los alumnos puedan responder a una realidad distinta en donde aprendan lo más importante. Maestro Toño, ¿qué nos dice respecto de cuál es su punto de vista respecto de las herramientas para el diseño de actividades didácticas auténticas? Adelante, maestro. Claro que sí. Pues yo creo que tenemos un gran reto enfrente, un gran reto para quienes tenemos a nuestro cargo un grupo de 32 niños o más o menos. El crear este tipo de actividades didácticas auténticas implica un trabajo intelectual, un trabajo creativo de los profesores, donde los pequeños tienen que resolver retos, tienen que resolver desafíos, buscar y seleccionar información para resolver problemáticas diversas. Quiero compartirles a manera de ejemplo una actividad que hemos rescatado en las escuelas de las cuales yo vengo. Es un ejercicio de 4º grado de historia, de educación primaria, en donde el maestro se plantea el siguiente aprendizaje esperado. Analiza el planteamiento, ¿dónde percibo la herencia cultural indígena en mi vida cotidiana? Ese es el aprendizaje esperado que se debe de trabajar con los pequeños de 4º grado. Y la actividad inicia con un ejercicio que se llama Mi mapa de identidad, en donde los pequeños, a través de un esquema impreso o bien puede ser electrónicamente también, responde varias preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde nací? ¿Por qué me pusieron mi nombre que tengo? ¿Qué significa mi nombre? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son mis fortalezas y áreas de oportunidad? Este primer ejercicio, y que prácticamente es de arranque del proceso didáctico, no solamente trabaja el aprendizaje esperado de historia, sino que está vinculado a lo que es la educación socioemocional. Para desarrollar el aprendizaje esperado, se continúa con una indagación por parte de los alumnos, quienes indagan el significado y origen de sus nombres y apellidos. Para ello pueden recurrir a entrevistas a familiares, dado que estamos en confinamiento, pues quizás no podamos entrevistar a los abuelitos, si es que no viven con el pequeño, pero lo podemos hacer vía telefónica. Este primer ejercicio incluso
puede ser autoevaluable para que el alumno reconozca hasta dónde está avanzando su aprendizaje en estos términos. Una siguiente actividad se trata de clasificar los nombres y apellidos. Seguramente vamos a encontrar nombres de los pequeños de origen prehispánico, otros de origen español, y esto nos va como acercando poco a poco a nuestros alumnos a la temática en lo que se refiere a los antecedentes prehispánicos de la localidad. Como bien lo han mencionado, yo vengo de Iztapalapa. Iztapalapa es una de las alcaldías de la Ciudad de México con mucha historia. Yo no nací en Iztapalapa, sin embargo, la considero como mi segunda patria, porque Iztapalapa está lleno de tradiciones, de costumbres. En la alcaldía de Iztapalapa tenemos el famoso Cerro de la Estrella. Es un cerro donde los mexicas encendían el fuego nuevo cada 52 años. Y pues a partir de este dato, de este hecho que tenemos ahí, lo podemos aprovechar como un recurso para el aprendizaje de nuestros niños. La idea es llevarlos después a analizar todo lo que era la cultura mexica, dónde estaban ubicados, cómo era su organización política, social, económica, cuáles son los avances culturales que se tenían en aquellos tiempos. Para esto podemos echar mano de museos virtuales. Afortunadamente, hoy en día podemos visitar no todos los museos tienen este servicio, pero sí podemos hacer visitas virtuales, podemos hacer entrevistas, podemos utilizar el libro de texto. También hay que considerar que si el alumno no tiene recursos tecnológicos, no tiene internet, bueno, ahí podemos recurrir al libro de texto, ¿no? Y finalmente pasamos a una siguiente actividad donde los alumnos comparten, discuten, analizan los resultados de su indagación. Para esto los alumnos se pueden apoyar en alguna presentación en PowerPoint, pueden utilizar cuadros sinópticos, esquemas, monografías, infografías, y esto mismo me va a dar la posibilidad de que los alumnos puedan coevaluarse. Dado que es un trabajo de pequeños equipos, yo sé que es difícil ante la situación en la que nos estamos viviendo. Sin embargo, algunos pueden interactuar con entre 2, 3, tal vez con el hermanito, y ir tratando de avanzar en el análisis de la información. Finalmente, para terminar, la actividad cierra con un debate grupal en donde se busca identificar cuál es el impacto cultural del pueblo mexica como parte de Mesoamérica en el México actual. Esta última actividad nosotros la planteamos con una técnica que se llama discordar y concordar, que me permite hacer todo un debate entre los pequeños y al mismo tiempo favorece para hacer una evaluación sumativa de la actividad a través de un mapa mental. Gracias, maestro Toño. Yo creo que estamos entrando también en el terreno ya de situaciones auténticas en contexto de confinamiento, en donde se está, como señaló el maestro Cuauhtémoc, retomar la realidad con ese ejemplo también de acercarse a la cocina, ver cuestiones directas de qué está pasando en la casa, pues se pueden convertir en los contenidos de reflexión y de aprendizajes auténticos. La historia de los niños, la historia cultural de la localidad se convierte también en un pretexto muy bien para llevar sobre el terreno de la educación las situaciones que realmente son significativas para los niños y con las cuales nosotros podemos llegar a los aprendizajes esperados. Maestro Joel, ¿cuál es su opinión respecto a este tema de las herramientas en el diseño de actividades didácticas significativas o auténticas? Gracias. Nosotros partimos de retomar el asunto de la escuela en casa o la escuela balance. Para nosotros, el que el niño tuviera un espacio limpio, específico, donde desarrollar su actividad y darle la formalidad como si estuviera en la escuela, esperando que la maestra entrara en contacto con él. El tener un horario específico para hacer su tarea acompañado por un adulto. Tener la actitud de estudiante, o sea, sentirse que es ese estudiante en ese momento, desde su peinado, su uniforme, sus libros dispuestos ahí para el trabajo.
También requerimos de los padres que haya una actitud de adulto, donde el padre o la madre debe de mantener el control como adulto sobre los niños, porque de repente los papás habían perdido ya el control sobre eso y a veces los berrinches de los niños llevaban por otra dirección a los papás. En los niños lo que pedimos es que haya entusiasmo por entrar en contacto con su maestra, tal vez con el director, con otros de sus compañeros, etc. Y en el caso del maestro, necesitamos que haya una actitud profesional del maestro, donde el maestro empiece por recuperar su principio de autoridad educativa, desde luego con el ejemplo, con la puntualidad, con la explicación y la capacidad de respuesta a las preguntas de los alumnos. Y debe de haber una actitud de directivo. La actitud del directivo es estar pendiente, estar llamando a los padres, a los niños, a los docentes, para conocer cómo se sienten, cómo están avanzando, qué necesitan, etc. Alentar, felicitar los esfuerzos que están haciendo los niños. Y la otra parte tiene que ver con la situación académica, los contenidos. Es difícil redefinir contenidos de trabajo, sobre todo porque es muy extenso el programa de estudios y por eso sugerimos que hay que seleccionar los mínimos necesarios y con base en el perfil de egreso y sobre todo aquellos aprendizajes que tienen que ver con aprender para poder aprender. Con aplicación de ejemplos locales significativos para los estudiantes. Ahí también en Tepoztlán tenemos una herencia histórica maravillosa, ¿no? de usos, de costumbres y de tradiciones. Acaba de pasar el Día del Elote, viene el de los muertos. Entonces, desde esa situación desarrollan textos inéditos los niños, ¿no? Hay una explicación que los maestros deben de dar con instrucciones claras, precisas, con ejemplos de cómo desarrollar las actividades. Una misma actividad o un ejercicio con diferentes niveles de participación, porque tenemos niños que están en un nivel de rezago, otros que están más o menos bien y otros que van, digamos, avanzados. Actividades de apoyo al quehacer doméstico acompañado por los adultos. Nosotros consideramos que debe de ir acompañado el proceso con actividades, con responsabilidades pequeñas de acuerdo a la edad de los niños, a limpiar la casa, atender la cama, limpiar los trastes, etc. Y que los papás vayan dando cuenta de que efectivamente el niño está también cumpliendo con esa parte y con esa corresponsabilidad del cuidado de sí y de los demás. Que los padres y los alumnos conozcan las rúbricas de evaluación para que por sí mismos se autoevalúen. Eso es fundamental, es muy importante que el niño sepa qué se espera de él y que el papá sepa qué espera de su hijo y que el maestro también sabe qué es lo que va a estar midiendo con respecto a los avances o las necesidades que tiene el niño. Planteamos también actividades externas a la casa, en el patio, en la calle, en el campo. Aquí acompañamos el proceso del maestro de educación física, del maestro de inglés, que se consideran a veces el patito feo porque dicen, es que, oigan, no nos contestan todos a los de educación física porque dicen que ya salieron a caminar o que ya barrieron mucho y eso ya fue ejercicio. Entonces, estamos apoyando esos procesos. Hay una toma de lectura por video o grabación de voz que los alumnos presentan su trabajo. Es una constante, pues, que cada vez más los niños más pequeños van tomando iniciativa y van diciendo, yo le mando el video a mi maestra. Y solitos se ponen ellos a grabarse y a mandar el video a su maestra para que la maestra vaya evaluándolos. Y finalmente, como directivo, estoy constantemente buscando, haciendo llamadas, enlazando a través de videollamadas ahora a mi supervisor con un poquito de resistencia de su parte, pero bueno, ahora ya le entusiasmó y vamos a ver a los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los de quinto y los de sexto, y él aprovecha para platicar con las maestras de cómo se sienten, etc. Yo creo que en esta situación, una de las herramientas fundamentales para el diseño de estas actividades es la parte socioemocional. Tenemos que ser sumamente sensibles y lo otro es ir empezando a trabajar, a reconstruir nuestro programa de mejora con una estrategia global, integral, pero más allá
de las camisas de fuerza que a veces las autoridades arriba nos tratan de imponer. Creo que debe haber mayor creatividad y mayor libertad. Gracias, maestro Jovel. Fundamental recuperar el papel de los directivos, de los padres de familia, de los propios alumnos, compartirles las rúbricas para que sepan qué es lo que se espera de ellos, atenderlos emocionalmente. Sin duda se convierten en las herramientas directas para que aquellas situaciones auténticas que han estado mencionando nuestros tres expositores se conviertan realmente en una situación en donde haya un ambiente para el aprendizaje. Vamos a cerrar este interesante conversatorio con 3 preguntas específicas. Le preguntaremos al maestro Cuauhtémoc, ¿qué recomendaría a los directivos para fortalecer el diseño de situaciones auténticas para evaluar los aprendizajes de los alumnos? Adelante, maestro Cuauhtémoc. Bueno, pues es una pregunta fuerte. ¿Yo por dónde exploraría posibilidades? Yo exploraría posibilidades por el asunto de tratar de ayudar. Creo que una tarea de los directores, pero del propio director en sí mismo y también en relación a esta idea de construcción de visiones de conjunto, es trabajar el asunto del tema de la evaluación. Creo que en México tenemos un desafío muy fuerte porque en mis experiencias participando con grupos de trabajo, el tema de la evaluación siempre queda como que al final. Ha habido desde, yo creo, del sexenio pasado, un esfuerzo por tratar de avanzar con el tema de la evaluación, pero creo que en función de las experiencias que hemos tenido, de la cultura prevaleciente en la escuela, la evaluación es sinónimo de número, la evaluación es sinónimo de acreditación, la evaluación es sinónimo de medición. Hablar de situaciones auténticas significa tratar de comprender la profundidad de la evaluación formativa. Aquí, como han dicho nuestros compañeros maestros, los trabajos que desarrollen los chicos tienen que tener como antecedente la creación de rúbricas, y yo diría más allá de rúbricas, porque la rúbrica tiene su dificultad, no es cualquier cosa. Lo que sí tenemos que hacer, pensando en la rúbrica, es la descripción clara frente al estudiante del producto que requerimos, con el propósito de que él sepa qué es lo que se espera de él en términos de su competencia. Y también como un elemento que permita, como bien señalan en los ejemplos, la confrontación del estudiante de su producto con lo esperado. Y en situaciones también, como comentaron nuestros propios compañeros, de fomentar la coevaluación, que bien se puede, sí se pueden conectar los muchachos por WhatsApp y seguro que lo van a disfrutar, o bueno, los niños a lo mejor de las comunidades marginadas, rurales, los que están en escuelas multigrado, incluso en sus pequeñas comunidades, a lo mejor habrá chiquitos que van a la misma escuela y puede haber a lo mejor posibilidades de un proceso de revisión y de comentarios. Claro está, en la medida de la posibilidad, con una buena orientación del maestro y de el apoyo del padre de familia. Pero esta parte creo que es como muy complicada. Los maestros siempre tendemos, por experiencias incluso de formación, pensar que evaluación es un examen y que implica calificación. Incluso la idea de la calificación como medición del aprendizaje está pensada en términos de la reprobación o de la aprobación. Aquí romper completamente con ese esquema, pensar en una situación auténtica y una evaluación formativa es instalar permanentemente el tema de la evaluación en el proceso didáctico, en la construcción de la secuencia didáctica. ¿Con qué comienzo? ¿Qué tipo de contenidos trabajo? ¿Qué tipo de tareas les dejo? Y de qué manera entonces les indico, revísense, coméntense, yo les devuelvo información, avanzamos. Aquí no importa que saques 6 o que saques 7, eso es lo de menos. Lo que importa es que vayas aprendiendo, mejorando, avanzando en tu proceso. Eso se tiene que trabajar mucho con los profesores porque es como de sentido común. Además lo alimenta el sistema lo alimenta porque al final tenemos que entregar calificaciones en ciertos periodos que acumuladas van a conformar la acreditación final para pasar el curso. Este es todo un desafío que yo creo que
Lo podemos trabajar en este momento, que es necesario, pero creo que tendría que ser una tarea a futuro de los directores en la vuelta a la normalidad esperada por todos. Ya no sé si es especial o cuál, ¿verdad? Pero la que venga, no sé cómo, ya qué será, pero a la que venga tendríamos que aspirar a un proceso formativo intenso para utilizar la evaluación como un recurso de trabajo didáctico. Gracias, maestro Cuauhtémoc. Sin duda que la vinculación de la situación didáctica con la evaluación tiene que ser ya una práctica cotidiana, en donde, bien, como lo señala el maestro Cuauhtémoc, ya no es una actividad de calificación, sino es una actividad de formación. Maestro Maestro Toño, ¿nos quiere dar su opinión respecto de qué requiere saber un directivo para asesorar y apoyar a los docentes, en particular en el diseño y uso de herramientas de evaluación auténticas para valorar los aprendizajes de los alumnos? Adelante, maestro. Gracias. Quiero ubicarme en uno de los enfoques de las teorías del liderazgo, el llamado distribuido. Este enfoque nos plantea que el director es un arquitecto organizacional y para ello sostiene parte de su trabajo en 3 pilares fundamentales. Uno es el saber técnico. Justamente en este aspecto es donde incluye toda la experiencia pedagógica con la que cuenta el director. Generalmente nuestros directores en México han pasado por las aulas. Por lo tanto, traen un gran cúmulo de experiencias pedagógicas que les enriquece para hacer la función directiva. El otro pilar importante desde esta perspectiva es el emocional situacional. ¿Por qué es importante este pilar? Todo director trabaja con seres humanos, con personas, y por tanto, constantemente tiene que estarlos motivando a la mejora, a hacer las cosas diferentes, más aún en esta situación de pandemia, ¿no? De repente hay directivos que dicen, es que no encuentro a mi maestro, ya casi no sucede, por lo menos desde donde yo vengo, eso ya no está sucediendo, y entonces tiene que estarlo motivando, impulsando para hacer actividades diferentes con sus alumnos. Esto incluso nos ayuda a promover mejores relaciones interpersonales, porque aún en la distancia, yo creo que sí se puede hacer un trabajo colaborativo. No se trata de vernos, de mirarnos presencialmente, pero en eso, por lo menos en Iztapalapa, nos permite mirarnos a través de las plataformas, hacer reuniones. Hemos hecho reuniones entre directivos, con los maestros. Recientemente yo estuve en una actividad donde el personal de educación especial brindaron un taller para los padres de familia. De verdad que es muy satisfactorio mirar las caritas de los padres de familia recibiendo orientaciones de parte del personal de UDEI en coordinación con la directora de una escuela para cómo trabajar mejor los aspectos emocionales de los chicos. También creo que es importantísimo que todo director debe de contar con una caja de herramientas. Bueno, no solo el director, el maestro, el supervisor, todos debemos de tener una caja de herramientas, hablo simbólicamente hablando tal vez, y en esa caja de herramientas me parece que debemos de tener quizás un sinfín de diseños de planeación didáctica, un sinfín de planteamientos sobre metodologías didácticas, instrumentos de evaluación, incluso estrategias para cómo asesorar y cómo impulsar el trabajo colaborativo con los maestros. Si me regreso un poco a lo que es el saber técnico, uno de los pilares que les planteaba hace unos minutos, para este saber técnico, y ya creo que Cuauhtémoc lo había tocado, es importante tomar como reto este tema de la evaluación. Efectivamente, evaluar no es lo mismo que calificar. En nuestra cultura magisterial, generalmente confundimos la evaluación con la calificación. Y el mismo sistema, como bien lo dice el maestro Cuauhtémoc, nos va empujando hacia eso. Al final de cuentas, por necesidad institucional, tenemos que asignar una calificación. Pero yo creo que lo más importante no es el número, no es la nota que le pongamos a los pequeños. Creo que lo más importante es saber qué tanto van aprendiendo los chicos, cómo van aprendiendo, cómo los retroalimento,
De nada me sirve decirle, obtuviste 8, pero si no le digo, te falló en estos aspectos o en estos subtemas donde te faltó reforzar el conocimiento. Por ello es importante que cuando evaluemos procesos educativos, es importante que también nos hagamos preguntas. ¿Para qué quiero evaluar? ¿Qué quiero evaluar? ¿Cuándo quiero evaluar? O sea, podemos evaluar al inicio, en medio, lo que llamamos formativo, o lo que es una evaluación sumativa. También se vale que los alumnos se autoevalúen, y más aún en las condiciones en que nos encontramos. Generalmente un papá va a preguntar, ¿y qué sacó mi niño? Le podemos regresar la pregunta, ¿usted qué le pondría? ¿Usted que lo tiene en su casa? ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué tanto ha aprendido? Que finalmente esto de la calificación, pues insisto, es una necesidad. ¿Qué calificación le pondría? Podría llegar hasta esa pregunta. Y ya para terminar, me robo un minuto más. En esta caja de herramientas, sin duda podemos encontrar un sinfín de propuestas. María Antonia Casanova, en su libro la evaluación, escuela básica, nos aporta herramientas, nos aporta instrumentos, nos explica bastante bien el tema de la evaluación. Pedro Ravela, uno de los autores contemporáneos, nos ofrece también otro libro que me parece que nos ayuda muchísimo a reflexionar sobre la importancia y el trabajo de la evaluación como parte del proceso educativo. Yo hasta ahí dejaría. Gracias, maestro. Y finalmente yo creo que puntualizar cosas directas sobre, como dice el maestro Toño, el director es el arquitecto organizacional y pone el dedo en la llaga en los aspectos centrales en donde debe de apuntar un buen director. Un director que tiene claro hacia dónde quiere llevar a su escuela. Finalmente, maestro Joel, quisiéramos saber su opinión. ¿Qué requiere saber un directivo en su experiencia para asesorar y apoyar a sus docentes, en particular sobre este tema que hemos venido desarrollando, sobre el diseño y uso de herramientas de evaluación auténtica y de aprendizaje auténticos para valorar los aprendizajes de los alumnos? Yo creo que nosotros en la experiencia que tenemos que trabajar muy de cerca con los papás, una comunicación constante con los papás. Seguiremos corriendo el riesgo de tener reuniones por grado, donde los papás nos den a conocer cómo ven ellos sus procesos con sus niños. Quizá tendremos la oportunidad ahora con estas participaciones de mis compañeros aquí, con muchas ideas de qué tenemos que hacer para desarrollar ese trabajo de unidad y corresponsabilidad entre los docentes y los padres de familia. Y creo que esa es una de las principales cuestiones. Los acuerdos que tomemos también, donde cada figura haga su parte y le corresponda darle seguimiento para también irse autoevaluando en cuanto a la forma organizativa y el desarrollo del trabajo. En cuanto a la valoración de nuestras estrategias, de nuestra estrategia consignada ahora ya en la ruta, que antes era ruta, ahora es mejora programa, el programa de mejora continua. Nosotros seguimos manteniendo como un eje vertebral una rúbrica general donde estamos ya desde ahí consignando los horarios, los espacios, la limpieza, la ortografía, la fecha de entrega de los trabajos, el formato que solicitó la maestra, y en lo particular, en cada una de las actividades ya los maestros tendrán que ir dando cuál es lo que están buscando como el requisito mínimo para saber si se obtuvo o no se obtuvo el conocimiento. Cada actividad que realizamos, hay un seguimiento del director, ese es nuestro caso, ¿no? Estamos integrados en los grupos de WhatsApp y tenemos toda la información desde primero a sexto de cada uno de los niños, qué presentan los maestros, qué evidencias van presentando los niños hacia los maestros, los videos, etc. Eso nos da la pauta para ir valorando también el trabajo de los compañeros maestros sin necesidad de estar pidiendo documentos extraordinarios o documentos por aparte, como informes de relleno, ¿no? Que además de engorrosos, quitan bastante tiempo. Entonces, eso yo creo que esa es una de las formas en que
que ha sido novedosa para nosotros. El meterse cuando están las compañeras trabajando en su plataforma como Meet o Classroom y están dando una explicación o haciendo una reafirmación de un tema, y nosotros estamos ahí para dar apoyo y seguimiento a los estudiantes. Y quiero cerrar también diciendo que necesariamente, y casi con la religiosidad de ir a misa todos los domingos, todos los martes los maestros de las 11 de la mañana a las 1:30 de la tarde o 2, a veces más, nos sentamos a dialogar, pues claro, con los nuevos medios, pero estamos viéndonos cara a cara, haciendo una reflexión de cómo nos fue en la semana, qué elementos nos hace falta por trabajar, y eso ayuda bastante a que haya una comunicación y que haya un espacio de reflexión y de autoevaluación de cómo estamos avanzando. Entonces yo creo que este hecho, más allá de que solamente los consejos técnicos cuando haya necesidad de entregar algún documento o algún dato o ocurrencia de las autoridades, estemos de manera constante, pase lo que pase, sobre nuestra línea de trabajo. Gracias, maestro Joel. Yo creo que estamos cerrando con ideas muy fuertes, centrales sobre la tarea que tiene que realizar un directivo. Sin duda que vuelven a poner el dedo en lo más importante del maestro Joel. Dice, los directivos, los maestros, para recomendarles aprendizajes realmente auténticos, deben estar cercanos a las familias. Fundamental. Segundo, considerar como un punto de mucha importancia tener reuniones donde estar intercambiando qué está pasando con sus alumnos y hacia dónde vamos. Qué alumnos están avanzando, qué alumnos tienen problemas, y sobre eso tener discusiones de qué hacer para atender a sus alumnos. Yo creo que son los puntos centrales en su participación, además de lo que ya vinieron señalando nuestros compañeros expositores. Cerremos con 2 o 3 minutos, pedirles a cada uno de los 3 expositores que nos expresen sus conclusiones respecto a este tema del diseño de situaciones auténticas en contexto de confinamiento. Nos han marcado muchas ideas, nos han señalado muchísimas cosas muy concretas respecto a este tema, pero quisiéramos pues que su punto de vista que concluya con este tan importante tema en estos tiempos que estamos viviendo tan complejos. Maestro Cuauhtémoc, adelante. Bueno, pues mi intervención la haría regresando al punto inicial sobre las funciones del director, porque me queda muy claro escuchando al maestro Antonio, al maestro Joel, cómo en sus respectivas áreas de trabajo, ellos están ayudando a construir una identidad de zona, una identidad de escuela, y que eso nos habla de que establecen un liderazgo en función de las diferentes funciones, valga la redundancia, que mencioné en un principio, pero ellos han mencionado algo que creo que me parece que ahí concluiría yo. Para poder hacerlo, tenemos que desarrollar la profesionalidad. Yo veo en ellos como 2 ejemplos de profesionalidad educativa que enfrentan incluso las contradicciones de la institución. La institución educativa, el sistema educativo es muy complejo. Está construido con diferentes segmentos donde hay diferentes grupos con experiencia, sin experiencia. Cuando el secretario de Educación dijo en una ocasión que había que, ¿cuál era la palabra que utilizó? Que íbamos a regresar y teníamos que remediar el aprendizaje de los estudiantes. La verdad, yo quedé muy impresionado porque dije, bueno, pues, ¿cómo vamos a remediar algo si los muchachos ya empezaron a desarrollar una habilidad cognitiva? Si la empezaste a desarrollar, no la remedias, porque se queden 2 o 3 días
o un mes no remedias, vuelves a impulsarla y se potencia. Es como alguien que aprende un idioma. Aprendes un idioma, te quedas 1 año o 2 años sin estudiar el idioma. Bueno, al siguiente año, si has desarrollado la habilidad, puedes volver a impulsar y superar lo que ya tenías, pero no es una cuestión de remediar como de complementar. Ahora, así va a pasar, habrá autoridades con más o menos información. Digo, eso no me gustó, hay muchas cosas que me gustan del secretario de Educación, ¿verdad? Pero esa me pareció así como que, en todo caso, es una muestra de esa complejidad donde hay a veces discursos encontrados. ¿Cómo resolver la situación? Yo creo que desarrollando la profesionalidad, que en este caso, al escuchar a los compañeros aquí presentes, observo que existe y que implica conocimiento técnico que mencionaba el maestro Antonio. Sí, dijiste técnico. Saber técnico. El saber técnico, ¿no? El saber profesional, que complementa con los otros que tienen que ver con liderazgo. Es decir, un director tiene que saber, y si no sabe, tendrá que estudiar, tendrá que ir profesionalizándose para poder generar una identidad de grupo con miras al logro educativo, con o sin pandemia. Gracias, maestro Cuauhtémoc. Adelante, maestro Toño. Pues yo quiero finalizar que la pandemia nos ha llevado a enfrentar retos, a imaginar, a buscar rutas para cómo resolver las diferentes problemáticas que nos hemos enfrentado. Creo que no hay recetas. Las políticas educativas que se implementan desde nivel macro, pues son pensados para un país tan diverso y que estos cuando van llegando a nuestras escuelas, a nuestras zonas escolares, a nuestras aulas, aún en cada escuela, de 18 grupos, 12 grupos, 15 grupos, cada grupo tiene sus particularidades. Y ahí creo que es donde debemos de concentrar todos nuestros esfuerzos para este tema que nos convocó el día de hoy, el diseñar estrategias didácticas, implica toda una tarea intelectual, implica toda una preparación previa, buscar información por parte de los maestros, así como impulsamos en los niños, y lo establece el plan y programa de estudios, el que busque información, que seleccione información, también el maestro, también el director, también el supervisor debe saber buscar información, debe seleccionar información útil para esta temática en concreto. Yo quiero terminar invitándolos a leer un libro que me encanta de Paulo Freire, que se llama Cartas a quien pretende enseñar. Quizás ahí no encontremos muchas estrategias didácticas, pero sí me va a ayudar a reflexionar sobre la importancia que tiene el ser profesor hoy en día, y más aún en estas condiciones en las que estamos viviendo. Yo creo que nos deja grandes aprendizajes, muchas experiencias, que para cuando regresemos a aquella normalidad, como queramos llamarle, nueva normalidad o normalidad, tendremos un cúmulo de experiencias que nos podrá ayudar a enriquecer el trabajo docente que vamos a realizar ya de manera presencial. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Toño. Adelante, maestro Joel. Bueno, nosotros establecimos ya que como equipo de trabajo, como escuela, necesitamos capacitación. No sabemos elaborar planeaciones transversales por proyectos. Hemos llegado a dibujar perfiles de egreso, pero ahí entendemos que también tenemos niños que están en el mismo grado, pero sus niveles de conocimientos, sus niveles de apropiación son diferentes porque tienen también diferentes ritmos. Entonces, el maestro tiene que aprender a planear un tema con diferentes grados de profundidad para que a cada niño le dé según su necesidad. Creo que ese es el reto en lo que vamos a trabajar. Estamos trabajando precisamente con innovación y sede educativa. Próximamente vamos a desarrollar un taller que para nosotros es fundamental para seguir avanzando. Yo creo que la realidad es compleja, muy compleja. Sin embargo, tenemos lo mejor de nuestro lado, que son la disposición de los maestros, de las maestras, el apoyo de los padres de familia, y yo creo que desde esta posibilidad de desarrollar creatividad,
tenemos que empezar a avanzar en autonomía, en independencia y empezar a construir teoría desde la práctica docente. No podemos dejar pasar estos momentos, estos espacios, y hay que empezar a escribir. Hay que empezar a escribir para poder reconstruir nuestra propia historia y aportar elementos didácticos, elementos extraordinarios en estas condiciones difíciles para construir teoría pedagógica mexicana. Yo creo que en condiciones normales logramos reunirnos por academia, por grados en la zona escolar, cosa que no hemos intentado, pero precisamente por una sobrecarga de trabajo, porque los maestros tienen horarios extenuantes de todo el día. Pero creo que esa sería la siguiente tarea: reunirnos por grados para discutir experiencias y necesidades entre pares. Vamos entonces por la construcción de espacios virtuales ahora, ¿no?, con las características en cuanto a la sobrecarga de trabajo no lo permite. Y bueno, yo creo que finalmente esperamos que si en nuestro querido México, en nuestro querido estado de Morelos, el trabajo que estamos realizando, por lo menos esperamos que no lo bloqueen desde los procesos administrativos y a veces técnicos de las autoridades, ¿no?, para que podamos ir teniendo propuestas exitosas y que día a día van consiguiendo nuestros compañeros educadores. Y yo cierro con una frase que la mantengo casi desde que empecé a trabajar como maestro: quien se atreva a enseñar, que nunca deje de aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos este importante conversatorio. Creo que quedan en nuestra mente, en nuestros directores de Zacatecas, ideas centrales, ideas fundamentales, particularmente sobre lo que más nos preocupa, sobre qué deben de aprender nuestros alumnos, cómo debemos nosotros plantearnos una perspectiva distinta. Nuestros tres ponentes han puesto ideas centrales en la mente de este evento, que apunta a reforzar un curso formativo que debe de caer en el terreno de nuestro trabajo profesional. Construir identidad, sí la hemos venido construyendo, pero nos estamos enfrentando a un nuevo contexto distinto. Desarrollar profesionalidad en contexto de confinamiento y en contexto de educación a distancia. No hay recetas para ello, o ya nos lo señalaron nuestros ponentes. Hay que construir, hay que ser creativo frente a este tipo de situaciones. Y finalmente, el maestro Joel, como director, ha puesto el dedo en la llaga. Necesitamos seguirnos capacitando, ser creativos, construir teoría, construir nuevas cosas, escribir nuestras experiencias. Y bueno, yo añadiría a esta idea del maestro Joel intercambiar nuestras experiencias con nuestros colegas directivos, con nuestros colegas docentes, y apuntar a una nueva realidad con esta identidad profesional. Muchísimas gracias por su atención en este conversatorio de esta tarde. Gracias a las autoridades educativas que permitieron este espacio. Buenas tardes. Vamos a pasar a la segunda parte de este curso taller titulado Liderazgo Académico para fortalecer los aprendizajes en contexto de la estrategia de Aprende en Casa 2. La tercera sesión, hoy 4 de noviembre, recuerden, tiene el propósito, este curso, de fortalecer sus competencias como directores, y nos hemos centrado básicamente en dos cosas. Primero, en detectar los problemas que estamos viviendo en contexto de pandemia, y segundo, que prácticamente este taller va a abordar la posibilidad de que construyamos una propuesta didáctica. ¿Por qué no muchas cosas? No, porque lo que queremos es apuntar precisamente a problemas directos de lo que estamos viviendo con los alumnos en contexto de contingencia sanitaria. Recuerden, las actividades que hemos llevado a cabo, en la primera sesión hubo una conferencia, hablamos principalmente de la tarea de la dirección escolar.
Después tuvimos una serie de actividades que nos permitieron profundizar en esta tarea. En la sesión anterior trabajamos ya sobre la identificación de necesidades en este contexto y bueno, en esta tercera sesión nos vamos a organizar en dos partes. Primero, bueno, ya escuchamos el conversatorio, que espero que nos haya dejado muchísimas ideas sobre esto. La participación de un especialista, un director y un supervisor solamente tuvo el propósito de darnos pistas hacia dónde tenemos que caminar. Hubiera sido ideal que estos comentarios los hubiera hecho un supervisor de Zacatecas, un director de Zacatecas, pero bueno, en estos tiempos de educación a distancia tenemos que echar mano de lo que tenemos a nuestro alcance. No pudimos estar con ustedes presencialmente, pero espero que esta oportunidad a través de este conversatorio nos haya brindado mucha información. Pues después entonces de este conversatorio dividiremos nuestras próximas horas en dos partes. Una hora, antes de irnos a receso, trabajaremos sobre la selección de un problema a trabajar en una situación didáctica. Espero que esta actividad sea muy ágil, muy rápida, y después irnos a un descanso de media hora, y en la segunda parte revisaremos, es decir, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, revisaremos una actividad ya, un proyecto didáctico ya elaborado, y que, les comento, ya fue puesto en práctica en algunas escuelas, y que dio muy buenos resultados, pero no necesariamente tiene que ser esta propuesta didáctica la que ustedes pongan en práctica. Lo que queremos es que la revisen, que la analicen, que vean todas sus posibilidades para que ya sea dos cosas. Uno, que ustedes la reconstruyan, la vuelvan a analizar y en todo caso hagan, si no les gusta esa, la puedan reconstruir o poner la propia. Bien, pues entonces el contenido de la tercera sesión entonces va a ser diseñar una actividad para coordinar al colectivo docente o a un docente de la elaboración de una estrategia didáctica con su instrumento de evaluación de enseñanza-aprendizaje. Ustedes van a ver que en esta misma propuesta van a encontrar un instrumento para hacer una evaluación formativa en el proceso de esta situación didáctica que les permita entonces también tener una idea global, integral, de cómo trabajar en contexto de pandemia. Bien, ¿qué me queda más que decirles? Que en este proceso yo les sugiero mucho. Elaboren su propio esquema de trabajo. Ya como que se están familiarizando con esta propuesta que les hemos hecho. Es un ciclo, que hay que abrir un ciclo y sobre ese ciclo hay que cerrarlo con una propuesta y que no quede a la mitad del proceso. Es decir, el ciclo que les estamos proponiendo es, primero, seleccionar su título de proyecto. Eso es muy importante. Lo pueden hacer incluso en un debate, en un diálogo, junto con el docente, con los que lo van a asesorar, y llegar a un buen acuerdo por eso. Es muy importante la selección, obviamente, del proyecto didáctico, porque eso les va a permitir animar a los niños, motivarlos, decirles que se van a divertir, que van a descubrir cosas, que van a consultar, que van a convivir con la familia. Es decir, el título es muy importante. Segundo, construir el propósito y los aprendizajes esperados, seleccionar qué queremos en un día, qué queremos en una semana y el tiempo que va a durar el proyecto didáctico. Eso es fundamental, tener un horizonte hasta dónde llegar. Tercero, pues obviamente construir la situación didáctica, la selección de los materiales de trabajo e incluso hasta los recursos tecnológicos. Cuarto, aplicación del proyecto didáctico. Y aquí viene lo más emocionante. Espero que nos dé tiempo en este curso taller, de que tengan ustedes la posibilidad de que el docente se anime, lo aplique y nos pueda narrar su experiencia en la próxima sesión. Y si no, cerramos el ciclo con la presentación de los resultados hasta donde hayamos llegado. Es decir, en la siguiente sesión del próximo jueves, el próximo jueves o miércoles. El próximo jueves estaríamos cerrando este curso taller con la presentación de sus experiencias. Bueno, ya me hice bolas.
Entonces, por favor, entonces les vamos a pedir que suban su tarea, que suban su propuesta didáctica. No es necesario que quede totalmente terminada, sino que nos hagan el planteamiento general, que suban su planteamiento general, pero la afinación del proyecto final debe ser juntamente con el docente. La aplicación, el docente la tiene que hacer para que después les platique su experiencia, pero lo que ustedes van a contar no es la experiencia del docente, lo que van a contar ustedes es la experiencia de cómo trabajaron la asesoría con el docente para la construcción de una situación didáctica. Pues muchas gracias, espero que tengan un trabajo productivo en el día de hoy. Recuerden, primero 1 hora para seleccionar el problema, segundo, después del receso, construir la situación didáctica a partir del análisis de la que le estamos proponiendo y finalmente subir su propuesta didáctica antes de las 3 de la tarde. Que tengan buen día y suerte en su trabajo. Hasta luego.